¿Sabías que el último día de Elvis Presley fue un reflejo de toda su tragedia personal? Rodeado de lujos en Graceland, pero en completa soledad, el rey del rock perdió la batalla contra la fama que él mismo había creado. En este video te contaré cómo el hombre más amado del mundo acabó sus días atrapado en un círculo de excesos y tristeza, y por qué al final ni el dinero ni el éxito pudieron salvarlo. El 16 de agosto de 1977, el mundo recibió una noticia que todavía resuena con tristeza. Elvis Presley, el inigualable rey del rock and roll, había muerto a los 42 años. La causa oficial fue una arritmia cardíaca, pero el panorama de su salud y estilo de vida apuntaban a una verdad mucho más sombría. A pesar de ser una leyenda viviente, Elvis pasaba sus días sumido en la soledad y el agotamiento, atrapado en un ciclo de excesos que lo fue debilitando. Su historia final es un espejo de grandeza y decadencia, y un recordatorio de que ni la fama ni el dinero pueden vencer a la soledad ni al dolor personal. Esa tarde, Ginger Alden, su última pareja, despertó y notó que Elvis no estaba en la cama. Tras llamarlo sin respuesta, fue a buscarlo. El lujoso baño de Graceland, lleno de opulencia, con sus muebles dorados, espejos enormes y un trono como inodoro, fue el último escenario del rey. Allí, Ginger lo encontró en el suelo, con el rostro apoyado en un charco de vómito y su cuerpo ya sin vida. El guardia de seguridad y el padre de Elvis llegaron a la escena, pero ya no había nada que hacer. Con lágrimas silenciosas, Vernon Presley se despidió de su hijo, mientras Lisa Marie, la hija de Elvis, de apenas 9 añitos, lloraba en un rincón. El final del rey había llegado, pero su ocaso había comenzado mucho antes. El comienzo del declive. En los años 60, Elvis Presley había alcanzado un estatus casi divino, pero los 70 pintaban una imagen completamente distinta. Después de su épico regreso en Las Vegas en 1969, su energía, su carisma y su música parecían haber revivido, aunque solo fue un destello. Los siguientes años se tornaron grises, con actuaciones erráticas que apenas recordaban a ese joven lleno de vigor y talento. El peso de la fama, la presión y sus propias inseguridades le pasaron factura, llevándolo a un mundo de excesos del que jamás pudo escapar. Su cuerpo, antes atlético y lleno de vida, empezó a reflejar los años de abuso. Para lidiar con el insomnio y el dolor, Elvis recurrió a los medicamentos y para el vacío, a la comida. En sus últimos días llegaba a consumir hasta 10.000 calorías diarias, incluyendo sus famosos Full Sculpt Loaf, sándwiches de maní, jalea y panceta, que eran auténticas bombas calóricas. Esta rutina autodestructiva se volvió la normalidad. Elvis pasaba sus días despierto de noche y dormido de día, atrapado en una suerte de jet lag perpetuo. Una parodia de sí mismo. Para el público, ver a Elvis en esta etapa de su vida era como ver una parodia triste de la estrella que una vez fue. Sus trajes blancos, ajustados a un cuerpo que ya no era el mismo, se habían vuelto una caricatura de aquel joven rebelde y talentoso que había conquistado el mundo. Aún así, cada vez que subía al escenario, lograba hipnotizar a sus fans, aunque muchos no podían ignorar que el rey ya no era el mismo. Su famosa energía y movimientos de cadera se habían convertido en meras sombras de lo que solían ser. Por supuesto, hubo destellos ocasionales de la vieja magia. A veces lograba conectar con esa chispa y el mundo entero recordaba por qué Elvis Presley había cambiado la música para siempre. Pero esos momentos eran cada vez más raros, y el público y la crítica, aunque siempre leales, no podían ignorar la verdad. El ícono de la juventud y la rebeldía se estaba desmoronando frente a sus ojos. La soledad del rey. En el centro de su imperio, Graceland, Elvis pasaba sus días rodeado de gente, pero profundamente solo. Su famoso círculo de amigos, conocido como la Memphis Mafia, estaba compuesto por guardaespaldas, asistentes y amigos que orbitaban alrededor de su fama y fortuna. Sin embargo, muy pocos estaban ahí por él.
En realidad, la mayoría aprovechaba la influencia y el dinero de Elvis para su propio beneficio, mientras él se hundía más y más en su aislamiento. Durante sus largos días en Graceland, Elvis encontraba consuelo en la lectura de textos espirituales y en mirar varios televisores a la vez. Estos momentos de aparente paz no podían mitigar el dolor ni la confusión en su mente, alimentada por una mezcla de medicamentos. En su último año de vida se calcula que su médico le recetó más de 8,000 pastillas y la autopsia reveló niveles alarmantes de al menos 14 sustancias en su sistema. Cada pastilla era un intento fallido de hallar alivio y paz, aunque fuera temporal. El último día de Elvis. El día antes de su muerte, Elvis realizó una serie de actividades que reflejaban su estilo de vida caótico. Visitó al dentista tarde en la noche. Luego jugó racquetball al amanecer y tras tomar un cóctel de medicamentos, intentó dormir. Fue entonces cuando se despidió de este mundo. Su muerte conmocionó al mundo, dejando un vacío que nunca se llenaría. Los tabloides explotaron la tragedia y el National Enquirer llegó a publicar una foto de Elvis en su ataúd, desatando un frenesí mediático. Fans de todas partes del mundo acudieron a Graceland para despedirse, mientras los rumores y teorías de conspiración comenzaron a circular. Algunos se negaron a aceptar su muerte, convencidos de que el rey había fingido su fallecimiento para retirarse de la vida pública y vivir en paz. La tragedia del genio autodestructivo. La historia de Elvis Presley es, en el fondo, una historia de autodestrucción. Fue un hombre atrapado en el peso de su propio talento y la inmensa soledad que la fama le trajo. Su vida y muerte no solo dejaron un legado musical, también plantean preguntas profundas sobre el precio de la fama y el costo emocional de ser una estrella mundial. La decadencia física y emocional de Elvis recuerda que detrás de cada ícono hay una persona real, con dolores y luchas, muchas veces invisibles. Hoy, Elvis sigue siendo un símbolo eterno de la música y la cultura pop. Su voz y estilo han trascendido generaciones, pero su historia final es un recordatorio de que incluso las mayores estrellas pueden apagarse de la manera más humana y vulnerable. Elvis Presley cambió la música y aunque su final fue trágico, su legado es un testimonio del poder que una vida puede tener sobre millones de corazones. Legado como el de Freddie Mercury y el siguiente video donde podemos ver su historia y la persona que lo traicionó. No te lo pierdas. Hasta la próxima.